Estimados estudiantes, una vez más los saludo por este medio y a su vez el día de hoy vamos a conversar acerca de las funciones trigonométricas inversas y los números complejos. Una breve introducción. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de función modela el movimiento de un resorte? Aquí tengo, por ejemplo, un resorte que cada vez se va estirando y se va comprimiendo. En el eje horizontal tenemos el tiempo en el cual transcurre el movimiento armónico de este resorte. Y en el eje vertical tenemos la posición. Cuando el resorte se comprime, le daremos posición 10 y en su mayor estiramiento, posición menos 10. Claramente, si el resorte está estirándose y comprimiéndose, las posiciones van a ir cambiando. En el pasar del tiempo, ¿no es cierto? Hay un momento en el cual el resorte empieza en 0, su posición, luego llega a la posición 10, ¿no es cierto? De ahí va bajando a la posición menos 10, de ahí va subiendo a la posición 10, va bajando a la posición menos 10 y así sucesivamente. Evidentemente esta gráfica que se va apareciendo aquí no es una gráfica arbitraria. ¿Qué tipo de función será aquella que modele esto? Habrá un quizzes que trabajarán en la clase, en su clase de teoría. Logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante usa las definiciones de funciones trigonométricas y números complejos en la resolución de problemas vinculados a su carrera, siguiendo un proceso lógico fundamentado en la obtención de la solución y muestra sus cálculos con orden y pertinencia. Contenidos. Veremos lo que es la función seno, la función coseno, la función tangente y funciones trigonométricas inversas. Función seno. La función seno es aquella función cuya regla de correspondencia es f de x igual 0 de x. Los valores de x o el dominio de la función, los valores de x pueden ser cualquier número real. Mientras que el rango de la función, ¿no? Los valores del seno de x, las imágenes, van de menos 1 a 1. El periodo vale 2pi. Tenemos este pequeño cuadro, ¿no? Donde si usted reemplaza menos pi medios en la regla de correspondencia, en el x, seno de menos pi medios sería menos 1. Si usted reemplaza, por ejemplo, pi cuartos en la regla de correspondencia, seno de pi cuartos en lugar de x pone pi cuartos, le sale raíz de 2 sobre 2. Y así sucesivamente. Todos estos valores pueden ser hallados fácilmente usando una calculadora científica. Aquí tenemos la gráfica. Este es el eje x, este es el eje y. Por ejemplo, cuando x es 0, seno de x es 0, que sería este punto, 0,0. Cuando x es pi medios, el seno de x vale 1, que sería este punto. Para pi medios, el seno de x es igual a 1. Cuando x es igual a pi, el seno de x es igual a 0. Cuando x es igual a pi, el seno de x es igual a 0. Y así yo voy colocando cada puntito en el plano cartesiano y voy trazando la curva. Y justo el comportamiento de la curva es análogo al movimiento armónico que tenía nuestro resorte. Cuando acá dice que el periodo de 2pi, se refiere que cada 2pi unidades en el dominio, la gráfica se va repitiendo. Por ejemplo, en nuestro caso, yo tengo que aquí va de 0 a 2pi, y el comportamiento de 0 a 2pi es de esta forma. Crece, ¿no? Luego llega al pi, luego decrece por debajo y vuelve a subir. Entonces, si nosotros avanzamos 2pi unidades más, digamos de 2pi hasta 4pi, por así decirlo, el comportamiento va a ser semejante. Esto va a crecer, ¿no es cierto? Va a bajar, ¿verdad? Y luego va a subir. Algo así. Acá está la recta, ¿no? Algo así, a la altura de 4 pesos. Entonces, como estás viendo, el comportamiento se dice que es periódico, o sea, se va repitiendo, ¿no? De 0 hasta 2pi hay una cresta, por así llamarlo, hacia arriba y una cresta hacia abajo. Igualmente, de 2pi a 4pi hay una cresta hacia arriba y hay una cresta hacia abajo. Entonces, cuando nosotros recorremos de 0 hasta 2pi unidades en el eje X, el comportamiento de la función es lo mismo cuando yo corro de 2pi a 4pi, es 2pi unidades más, ¿no? Entonces, cada 2pi unidades, el comportamiento de la función es periódico. Se repite. En ese sentido, me dice que el periodo vale 2pi. Función seno. Función coseno.
La función coseno tiene como regla de correspondencia f de x igual a coseno de x. Igualmente el valor de x puede ser cualquier número real, viene a ser su dominio. Y cuando yo reemplazo en el x los números reales, el valor de la función, o sea el rango, oscila de -1 a 1. El periodo de la función también es 2pi. Veamos eso. El dominio de la función, o sea los x, pueden ser cualquier número real. Si le pongo el x0, sería coseno de 0 y eso te va a salir 1. Si el x fuera pi medios, coseno de pi medios te saldría 0. Y así sucesivamente. Una vez más, recalco, estos valores pueden ser hallados fácilmente con una calculadora científica. Aquí tenemos la gráfica. Cuando x es igual a 0, el f de x, el coseno es 1. Acá está. Cuando el x es 0, la función coseno pasa por el número 1 del eje y. Cuando el x es igual a pi medios, la función coseno pasa por el número 0. Y acá lo tenemos. Cuando el x es pi medios, la función coseno pasa por el y igual a 0. Cuando el x es igual a pi, la función coseno pasa por el -1. Cuando el x es igual a pi, la función coseno pasa por el número -1. Y ahí está. Como tú puedes ver, vas trazando la curva que pasa por esos puntos y se genera la función coseno. El dominio es cualquier número real. Yo puedo asignar cualquier número real, cualquier valor de x, y siempre tendré un punto para la gráfica de la función, asociado a ese valor de x. Por otro lado, el rango de la función, fíjate, la función toma su valor más alto en el número 1 y toma su valor más alto en el número, perdón, el más alto en el número 1 y el más bajo en el número -1. Por eso que el rango oscila de -1 a 1, como ves acá. El periodo igual es 2pi, un análogo al caso anterior. Si voy de 0 hasta 2pi, la función se comporta de esta forma. Y si yo avanzo 2pi unidades más, el comportamiento va a ser el mismo. Por ejemplo, si yo avanzo de 2pi hasta el 4pi, ¿no?, que sería avanzar, como quien dice, 2pi unidades más, la gráfica tendrá una forma semejante, ¿no? La gráfica va a ser así más o menos. Esta gráfica va a ir bajando, digamos así, ¿no? Luego va a subir, dijera por acá, y luego sube. A la altura del 4pi, llega una parte alta y luego va a empezar a bajar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué sentido se dice que el periodo de 2pi? Es que cada 2pi unidades, de 0 a 2pi, la función tiene un comportamiento, que en este caso viene de la parte alta del número 1, empieza a bajar a la parte más baja, que es la altura de -1, luego vuelve a subir hacia la altura del número 1. Y si avanzo 2pi unidades más, se repite el proceso. De la altura 1, en el eje y, empieza a bajar hasta la parte más baja, que es la altura -1, y luego empieza a subir. ¿Se da cuenta? Entonces, cada 2pi unidades, la función coseno empieza a repetirse su forma, su gráfica. Por eso que el periodo de 2pi. Función coseno. Bien, pasemos ahora a la siguiente función, o algunas propiedades, propiedades de las funciones semicoseno. La función semicoseno son funciones periódicas de periodo 2pi, ¿no es cierto? O sea que el seno de x es lo mismo como si yo al x le sumo 2pi unidades. Es equivalente, ¿no? El coseno de x es lo mismo que yo sume al ángulo x 2pi unidades. El comportamiento del coseno de x es lo mismo que yo al x le agregue 2pi. 2pi es como agregar una vuelta. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido me refiero de agregar una vuelta? Por ejemplo, si hacemos un gráfico, pongamos que este ángulo que vemos aquí en pantalla es el ángulo de 30 grados. Hallar el coseno de 30 grados es lo mismo que nosotros calculemos el coseno de 30 grados más una vuelta. Estos 30 que vemos acá más una vuelta completa. ¿Está bien? Entonces le damos a ese 30 grados una vuelta. Es lo mismo que decir coseno de 30 más 2pi. ¿No? Ese 2pi es la vuelta completa que estamos agregando. ¿Mm? Y no solamente con una vuelta, también puede ser con 2 vueltas. Es lo mismo que yo dijera, por ejemplo, el coseno de 30 más 2 veces una vuelta. Es como que yo de aquí doy esta vueltita y luego puedo dar otra vuelta más encima. Yo puedo dar tantas vueltas como yo quiera y el coseno sigue siendo el mismo. Coseno de 30 es igual al coseno de 30 más una vuelta. O es igual al coseno de 30 más 2 vueltas. O el coseno de 30 más 3 vueltas y así sucesivamente. ¿De acuerdo?
Eso es lo que me dice esa pequeña propiedad. Bien, también tenemos que la función seno es una función impar y la función coseno es una función par. ¿En qué sentido? En el sentido que si tú calculas el seno de un ángulo negativo, el menos sale de la función seno. En ese sentido diremos que es impar. En cambio, si yo calculo el coseno de un ángulo negativo, el negativo desaparece. Coseno de menos x es igual a coseno de x. En ese sentido diremos que el coseno es una función par. También se cumple que si tú le agregas al x una media vuelta, un valor de pi, el seno de x más pi es igual al menos seno de x. ¿No? El valor de pi desaparece y el x cambia, se le pone delante del seno negativo. Si yo hago coseno de x más pi, o sea, si al x le agrego media vuelta, recuerda que 2pi es una vuelta, pi sería media vuelta, entonces el valor de pi desaparece y te queda coseno de x pero con el signo negativo. ¿De acuerdo? Cuando le agregas media vuelta cambia de signo a la función, sea seno o sea coseno. El signo va a cambiar. Bien. Ahora, si nosotros le agregamos, en este caso, algo menor, es la cuarta parte de una vuelta, pi medios, x más la cuarta parte de una vuelta, esa cuarta parte de vuelta desaparece y te queda la cofunción. El seno se convierte en coseno. ¿De acuerdo? Y si yo le agrego la cuarta parte de una vuelta en el caso del coseno, me queda la cofunción. La cofunción del coseno sería seno, pero con ángulo negativo. ¿No? Son algunas propiedades de qué ocurre cuando sumo una media vuelta o la cuarta parte de una vuelta. Algunas identidades fundamentales. La cosecante es la inversa del seno. La secante es equivalente a la inversa del coseno. La tangente es el cociente de seno entre coseno. La cotangente es el cociente de coseno entre seno. La suma de seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. 1 más tangente cuadrado será secante cuadrado. 1 más cotangente cuadrado será cosecante al cuadrado. Algunas identidades, como estás viendo, fundamentales como estas identidades que se llaman identidades pitagóricas. ¿No? Conversemos ahora de la función tangente. La función tangente tiene como regla de correspondencia f de x igual a tangente de x, donde el dominio de la función viene a ser todos los reales, a excepción de los múltiplos impares de pi medios. Por ejemplo, no voy a tomar un pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, todos los números impares multiplicados a pi medios. En cambio, el rango de la función son todos los reales y su periodo vale pi, o sea, cada pi unidad de la gráfica se va repitiendo. Acá tengo una tabulación. Cuando el x, por ejemplo, es igual a 0, yo reemplazo tangente de 0 es 0. Cuando el x es pi cuartos, yo reemplazo tangente de pi cuartos es 1. Cuando el x es pi medios, yo reemplazo tangente de pi medios no está definido. Inclusive usted va a la calculadora y le sale una expresión semejante. Algunas observaciones. Esta función tangente va a presentar algunas asíntotas verticales. Las asíntotas van a aparecer en aquellos valores que estén en pi medios o en algún múltiplo impar de pi medios. Como les decía, puede ser 1 pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios en esos números impares multiplicado a pi medios. La función tangente va a intersectar al eje x, en el eje x en los valores de pi o múltiplos de pi. En 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, allí intersecta la gráfica en el eje x. Por otro lado, no olvidar que la función tangente es una función impar. ¿Eso qué significa? Que si yo le pongo un negativo delante del x, esto es lo mismo que yo el negativo lo retire y me quede menos tangente de x. En ese sentido se llama función impar. Miremos la gráfica. Por ejemplo, el 0, 0. ¿No? Acá es este punto 0, 0. Cuando el x es pi cuartos, la tangente vale 1. Acá está. Cuando el x es pi cuartos, la tangente vale 1. ¿Te das cuenta? Cuando el x es menos pi cuartos, la tangente vale menos 1. Acá está. Cuando el x es menos pi cuartos, la tangente vale menos 1. Y la gráfica toma esta forma. Y nota qué ocurre en el valor x igual a pi medios. En x igual a pi medios no hay un punto asociado a la gráfica.
Es más, conforme yo me acerque más a pi medio, la gráfica cada vez más se va pegando a esta recta vertical llamada asíntota de la función. Y no solo ocurre eso en pi medios, sino en un múltiplo impar. Por ejemplo, en 3 pi medios ocurre eso. Y lo mismo ocurrirá en 5 pi medios. Y en 7 pi medios y así sucesivamente. Entonces, en esos múltiplos impares de pi medios, la función tangente no está definida. Esos puntos se los quito. Esos son las rectas asíntotas. ¿No es cierto? Función tangente. Bien, pasemos a conversar ahora acerca de la función seno inversa. La función seno de x, que viene representada por esta gráfica, ¿será una función inyectiva? Bueno, recordando nosotros la teoría de función inyectiva, para ver si es inyectiva o no, tendríamos que trazar una recta horizontal. Si la recta horizontal corta en más de un punto la gráfica, en este caso lo corta en este punto, lo corta en este punto y lo corta en este punto, entonces esa función no sería inyectiva. Sin embargo, si nosotros quisiésemos hallar la función inversa de la función seno, nosotros necesitamos que dicha función sea inyectiva. Pero podríamos restringir la función. O sea, vamos a restringir la función de menos pi medios a pi medios. ¿Eso qué significa? Concéntrate de menos pi medios a pi medios en esta sección de rojo. Y claramente, esta sección de rojo sí es una función inyectiva. Se ve con claridad, ¿no es cierto? Si tú trazas cualquier recta horizontal, corta solo en un punto. Ahora, en esa función de rojo yo puedo hallar su función inversa. La función inversa de esta función de rojito viene a ser la gráfica de esta función azul. Si recordamos nosotros, para hallar la gráfica de una función inversa, nosotros tenemos que trazar una recta diagonal, la recta identidad, la recta y igual a x, que es esta de acá. Y igual a x. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un punto de color rojo, en la gráfica de rojo, yo hago una reflexión con respecto a la recta de verde y genero el punto de color azul. Si yo tomo otro punto de color rojo, vía la recta de verde lo reflejo y me sale acá. Tomo un punto de color rojo, miro la recta de verde, lo reflejo y está acá. Y así voy generando puntos que van a calcular la gráfica de la curva de azul. Entonces, con la curva de rojo yo puedo generar, ¿no? Con la curva de rojo, que es la función seno, yo puedo generar su inversa, que es seno a la menos 1, como se va a denotar. Entonces, si tengo y igual a seno a la menos 1 de x, el x sería, o se cumple la regla que el seno se puede despejar, y el x sería el seno de y. Por ejemplo, para que se pueda captar la idea de qué es lo que estamos haciendo, supongamos me dicen, ¿no? Calcule el valor de y de tal manera que sea el resultado de seno a la menos 1, por ejemplo, de raíz de 2 sobre 2. ¿Qué significa hallar la función inversa? ¿No? Entonces, yo debo buscar un ángulo. Y es un ángulo. De tal manera que el seno de ese y me genere ese número real raíz de 2 sobre 2. ¿Ok? Hay que calcular un ángulo. Como dice aquí la relación, ¿no? El seno se despeja en el y. El seno de y tiene que dar raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿quién es ese y? Con un poco de paciencia podremos notar que el valor de y tiene que ser, evidentemente, 45 grados. ¿Ok? Entonces, la función inversa del seno calcula un ángulo. En este caso, calcula el ángulo de 45 grados. ¿Quién es el ángulo? Como se estaba mencionando, de tal manera que el seno de ese ángulo me dé este valor real. Entonces aquí, ¿quién es el ángulo y? De tal manera que el seno de y me dé este valor x. ¿No? Algunas notaciones, la función inversa del seno, si f de x es seno de x, la inversa sería f a la menos 1, que es seno a la menos 1, o también el arcoseno sería, arcoseno. En este caso tenemos que el dominio de la función inversa, del arcoseno o del seno a la menos 1 es de menos 1 a 1 y el rango de la función inversa es de menos pi medios a pi medios. Eso es fácil notar a partir del gráfico. Por ejemplo, de la función seno, su dominio es de menos pi medios a pi medios. Pero el dominio de la función seno es el rango de la función inversa. Por eso el rango es de menos pi medios a pi medios. El rango de la función seno es de menos 1 a 1. Pero el rango de la función seno es el dominio de la función inversa, que es de menos 1 a 1 también. Una definición natural que se cumple en una función y su inversa. Coseno inverso. Dada la función g de x igual a coseno de x, la función g, que es la función coseno de esta forma es inyectiva, análogamente no lo es, porque si trazo una recta horizontal, evidentemente corta a la gráfica en más de un punto.
Pero si restringimos nuestra gráfica de 0 a pi, de 0 hasta pi, me saldría este pequeño fragmento, que sería este de color verde o negro, ¿no? Este pequeño fragmento de la gráfica sí es inyectiva. Por lo tanto, acá yo podría intentar hallar su función inversa. La función de rojo es la función coseno, y ya te dije, si trazas una recta diagonal y igual a x y haces la reflexión con esa recta, esta de azul sería la función coseno inversa. Claramente, la función coseno tendría inversa, pero si restringo el dominio de 0 a pi. En ese sentido, la misma idea que el caso anterior. El coseno a la menos 1 de x es un valor y, donde y es un valor angular, ¿no? Un número. ¿Quién es el y de tal manera que el coseno de y me genere x? Notación. G a la menos 1 de x es igual al coseno de menos 1 de x. O sea, si g de x es coseno de x, g a la menos 1 viene a ser su inversa, el cual también se representa como el arco coseno de x. ¿Ok? Arco coseno de x. Bien, la misma idea que el caso anterior. Si el dominio de la función coseno es de 0 a pi, ese dominio viene a ser ahora el rango de la función inversa. Y si el rango de la función coseno era de menos 1 a 1, él viene a ser ahora el dominio de la función coseno inversa. Vamos a la tangente inversa. Igualmente, si tengo f de x igual a tangente de x, es una función inyectiva, pero restringido a este intervalo. O sea que de menos pi medios a pi medios, esta es la gráfica de la función tangente, la cual claramente es inyectiva. Entonces podemos definir sin dificultad su inversa, que viene a ser de esta forma. No olvides que trazo una recta diagonal y hago una reflexión con esa recta. Claramente se puede ver que, bueno, por definición, la función f es la tangente, f a la menos 1 es la tangente inversa. También definida como arco tangente. Ahora, el dominio de la función, aquí en la gráfica de azul podemos ver, viene a ser todos los reales. ¿No es cierto? El dominio de la función es todos los reales, mientras que el rango de la función estaría oscilando de menos pi medios a pi medios. ¿Ok? De menos pi medios a pi medios. Tendría que ser abierto en este caso porque el pi medios, positivo o negativo, la función no lo va a asumir. Se va aproximando, sí, pero no asume esos valores. Dominio y rango. Se cumple también que si nosotros calculamos y igual a tangente a la menos 1, ¿no? Se cumple que la tangente de y tiene que ser igual al valor de x, ¿cierto? Si y es tangente a la menos 1, yo despejo tangente de y es igual a el valor de x. Función tangente inversa. Bien, se tienen algunos ejemplos. Si me dicen calcule el arcoseno de un medio, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, el arcoseno de un medio, ¿no? Es un valor, como te dije, de tal manera que el seno, un ángulo, el seno de cierto ángulo me tiene que dar como resultado un medio. En este caso, el número en el intervalo menos pi medios a pi medios, cuyo seno es un medio, sería pi sextos. ¿De acuerdo? El número es pi sextos. Ahora, ¿quién es el arcoseno de raíz de 3 sobre 2? La misma idea. Hay que buscar un número, ¿no es cierto?, en el intervalo de menos pi medios a pi medios, cuyo seno me salga a raíz de 3 sobre 2. El número sería pi tercios. ¿Verdad? Lo mismo aquí, ¿no? El arcoseno de raíz de 2 sobre 2. Hay que buscar un número en el intervalo de 0 a pi, que es el dominio del arcoseno, cuyo coseno me dé este resultado. El número sería pi cuartos. ¿No? Arcoseno de 0, hay que buscar un número en el dominio del arcoseno, que es de 0 a pi, cuyo coseno me salga ese pi medio, me salga 0, ¿no? Cuyo coseno me salga 0. El número sería pi medios. Y por último, arco tangente, hay que buscar un número en el intervalo de menos pi medios y pi medios, cuyo tangente me salga 1. En ese caso, el número sería pi cuartos. Así es como se va calculando estas razones inversas. Algunas propiedades. Si tengo el seno del seno a la menos 1 de x, una función y su función inversa se eliminan entre sí. Me queda x, siempre y cuando el x esté definido en el dominio de la función inversa, entre menos 1 y 1. Coseno del coseno a la menos 1. Coseno con su inversa se elimina y me queda x, siempre que el x esté definido en el dominio de esta primera función, o sea, entre menos 1 y 1. Tangente de tangente a la menos 1 de x también es x. La tangente con la tangente inversa se eliminan y me queda x.
siempre que el x esté definido en el dominio de tangente a la menos 1, que sería todos los reales. Ahora, si cambio la posición, ¿no? Primero pongo seno a la menos 1, luego pongo seno, también se eliminan, me queda x, pero este x debe estar definido en el dominio del seno, que sería de menos pi medios a pi medios. No es igual que el caso anterior, ¿eh? En el caso anterior, el x está definido en el dominio de seno a la menos 1, que es de menos 1 a 1. En este caso, el x está en el dominio de seno, que es de menos pi medios a pi medios. Coseno a la menos 1 de coseno de x, el coseno y su inverso se elimina, me queda solo x, siempre que el x esté definido en el dominio del coseno, de 0 a pi. Recuerda que el dominio es un dominio restringido, de tal manera que exista la inversa. Tangente a la menos 1 con tangente se elimina, me queda solo x, siempre que el x esté definido en el dominio de la tangente, de menos pi medios a pi medios. ¿Ok? Un ejemplo. El Festival del Globo Aerostático que se organiza cada año en Phoenix, Arizona, es un evento popular. Un ingeniero asistente al evento ve que un globo se está elevando desde el suelo a 500 pies desde donde él se encuentra. Escribe θ como una función en términos de la altura s del globo respecto del suelo. Aquí está. Aquí tengo la vista que vamos a dar al globo y esa se encuentra a 500 pies a una altura s del suelo y lo ve con un ángulo de inclinación de θ. Me piden escribir este ángulo θ en función de esta altura. Solución. Claramente de la gráfica se ve que la tangente de θ sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, S entre 500. ¿No es cierto? Sería S entre 500. Entonces, para poder calcular el ángulo θ, podríamos aplicar tangente a la menos 1 a cada uno de los lados, tanto a la izquierda como a la derecha. Pero tangente a la menos 1 con tangente se dan a eliminar. Me quedaría solamente el ángulo θ, ¿cierto? El ángulo θ. Ahí está. Quedando θ, acá me queda tangente a la menos 1 de S entre 500. Y tal como me pedían, ¿no? Me pedían escribir θ como función de la altura S del globo. Y acá está. θ está escrito en términos de la altura S del globo. Problema resuelto. Bien, vamos a conversar ahora acerca de lo que es los números complejos. Introducción. Los números complejos se usan en la ingeniería electrónica y en otros campos para una descripción adecuada de las señales periódicas variables. En la ingeniería química se usa el número I, ya que aparece explícitamente en la ecuación de onda de Schrödinger, que es un fundamental en la teoría cuántica del átomo. También aparece en ingeniería aeronáutica, ¿no? Los números complejos se han aplicado para el diseño de las alas de un avión. O sea, tienen muchas aplicaciones, ¿no? En la aeronáutica, en la química y en la ingeniería electrónica. Un tema bastante interesante. ¿Qué es un número imaginario? ¿Qué relación tienen los números reales con los números complejos? Detalles que iremos aprendiendo en el desarrollo de la breve exposición de hoy. Tendrán un pequeño quiz que desarrollarán también en su clase respectiva. ¿De acuerdo? Vamos al logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas sobre números complejos haciendo uso de sus propiedades y operaciones con números complejos en un contexto real de forma coherente. Contenidos. Veremos qué es un número complejo, su definición, su módulo, operaciones gráficas. Números complejos, veremos lo que es fórmula de Moyuré, potencia y raíces de un número complejo. Bien. El conjunto de los números complejos se denota con el símbolo C y está formado por todos los elementos de la forma A más B por I. De esta forma se va a representar un número complejo donde la A y la B son números reales y este I es un número que tiene la propiedad cuyo cuadrado me da igual menos 1. A ese I se le va a llamar un número imaginario. Es un número muy particular porque al elevar al cuadrado te sale negativo. Notación. Si un número complejo se representa como A más B por I y lo nombramos como símbolo Z, cuando me digan hay R de Z significa parte real de Z, o sea, el valor de A. A ese A se le llama la parte real. Y la parte imaginaria que se representa IM de Z, la parte imaginaria es el valor de B. Parte real, parte imaginaria. Por ejemplo, si Z es 3 más 5i, la parte real sería el número 3. Y la parte imaginaria sería el número 5. Parte real, parte imaginaria. Observaciones.
Si en un número complejo la parte imaginaria es igual a 0, me quedaría z igual a a. En ese caso no habría ninguna cantidad imaginaria. A ese a se le llama número real. O ese z se le llama número real. Y si en un número complejo el 0 es igual a la, o sea, esto desaparece, me queda b por i, solo me queda la parte imaginaria, a esto se le llama imaginario puro. ¿De acuerdo? Tenemos un número real cuando el b es 0 y un imaginario puro cuando el a es 0. Ojo, la parte real es el número y la parte imaginaria es el número que acompaña al i. Parte real, el número 3, parte imaginaria, el número 5. Bien, vamos a la igualdad en dos números complejos. ¿Cuándo decimos que dos números complejos son iguales? Para que dos números complejos sean iguales, la parte real a y c tienen que ser los mismos. Y la parte imaginaria b y c y d también tienen que ser los mismos. Deben de coincidir. Representación gráfica. Los números complejos se pueden representar en un plano complejo, que está compuesto por un eje real y un eje imaginario. Por ejemplo, si yo quiero representar gráficamente x más y por y, haríamos lo siguiente. Trazo una recta horizontal, que le vamos a llamar eje real, una recta vertical, que le llamamos eje imaginario, el x se ubica en la parte real y el y en la parte imaginaria. Trazo una recta vertical a la altura de x y una horizontal a la altura de y. La intersección de los puntos me genera el número complejo x más y por y. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Grafique los siguientes números complejos. 3 más 2i y menos 3 más 5i. Vamos a graficarlo. Trazo mi recta, que es mi eje real. Trazo mi recta, que es mi eje imaginario. ¿De acuerdo? Entonces vamos a representar 3 más 2i. 3 vendría a ser la parte real. 2 vendría a ser la parte imaginaria. Trazo una recta vertical en el número 3 a la altura del 2 y una recta horizontal del 2 a la altura del 3, ¿no? El punto de intersección me genera el número complejo 3 más 2i. Igualmente, si quiero graficar este segundo número complejo, ubico el número menos 3 en la parte real, ubico el número 5 en la parte imaginaria, trazo una vertical a la altura del 5 y una horizontal a la altura del menos 3. La recta, ¿no?, el segmento que se une del origen de coordenadas al punto de intersección, genera el menos 3 más 5i. Ojo, el número complejo es este punto. ¿De acuerdo? Acá el número complejo es este punto también. Es un punto, no vaya a pensar que la flechita es este punto. El número complejo es este punto. ¿De acuerdo? Bien, listo. Seguimos. Operaciones con los números complejos. Los números complejos se pueden realizar la operación de adición, sustracción, ¿no?, multiplicación y división. Por ejemplo, ¿cómo sumo dos números complejos? Para poder sumar dos números complejos vamos a sumar la parte real con la parte real, 4 con menos 5, y la parte imaginaria con la parte imaginaria, 6 más 4. Acá me saldría menos 1 y acá me saldría 10. Así de fácil y sencillo se hace la suma de números complejos. La sustracción de dos números complejos sería así. Vamos a restar z1 menos z2. Vamos a restar la parte real con la parte real, o sea, 5 menos menos 2. Y la parte imaginaria con la parte imaginaria, 4 menos el 1. Acá sale menos por menos más, 5 más 2 sería 7 y 4 menos 1 sería 3. Solo es operar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. La multiplicación. Si quiero multiplicar estos dos números complejos, tendríamos que multiplicar término a término. Por ejemplo, 4 por 5, que se sale 20, ¿no? 4 por 4i, 6i por 5 y 6i por 4i. Término a término. Multiplicamos, tenemos 20, 4 por 4, 16, 6 por 5, 30, pero como tú sabrás, al juntar 16 más 30 te sale 46. Acá sale 24 i al cuadrado. Recuerda que i al cuadrado representa menos 1, ¿eh? I al cuadrado representa el valor de menos 1. Tendríamos entonces 24 por menos 1 es menos 24. 20 menos 24 es menos 4. Y bajo 46i. Y ya tengo la multiplicación. Solo se multiplica término a término. ¿Ok? Multiplicación de números complejos. Vamos ahora a la división. Para hacer la división de dos números complejos, si quiero dividir 3 más 2i entre 4 más 3i,
Tengo que multiplicarlo por su conjugado. ¿Cómo es eso? Multiplico arriba y abajo con el signo cambiado. Este más lo multiplico arriba con menos y abajo también. Arriba lo multiplico, como lo hemos mencionado, término a término. O sea, sería 3 más 2i por 4 menos 3i. Y 4 más 3i por 4 menos 3i. Multiplicando tendríamos lo siguiente. 3 por 4 sería 12. 3 por menos 3 sería menos 9. 2 por 4 sería 8. 2i por 3i, 6i cuadrado. Y en la parte de abajo tenemos una diferencia de cuadrados. ¿De acuerdo? Debajo tenemos el 4 elevado al cuadrado menos 3i elevado al cuadrado. ¿Ok? Me sale diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque uno se está sumando y otro se está restando. Al multiplicar suma por diferencia sale diferencia de cuadrados. Reduciendo todo tendríamos acá, por ejemplo, menos 9 más 8 se resta, me sale menos 1i. No olvide lo que acabamos de mencionar. El i al cuadrado representa el número menos 1. Entonces, menos 6 por menos 1 sería más 6. Y si yo sumo el número 6 con el número 12, te va a salir 18. Por acá yo voy a tener 16 menos 3 multiplicado por i, perdón, 3 al cuadrado sería 9, ¿no es cierto? Aquí me estaba equivocando. 3 al cuadrado sería 9 y i elevado al cuadrado sería menos 1. Entonces, menos por menos sería más, 16 más 9 sería 25. Y de esa manera, como estás viendo en pantalla, hemos obtenido la división de números complejos. ¿De acuerdo? Hemos multiplicado, siempre se va a multiplicar arriba y abajo con el signo cambiado. Se le llama el conjugado. Multiplico por su conjugado. ¿Ya? Y el resto son cuentas, son cálculos. Acá se reparte 18 entre 25 y acá hay un 1 entre 25, ¿no? Para darle un poco de estética. Veamos acerca del módulo. Si z es igual a x más y por y, definimos el módulo de z, con el cual se denota este símbolo de la siguiente forma. El módulo de z sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Gráficamente sería así, ¿no? Tengo el número complejo z, que es este punto, con coordenada x en la parte real y y en la parte imaginaria, y el módulo viene a ser la distancia del origen de coordenadas hacia el número complejo. Esa distancia se define de esta forma. Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ejemplo, si tengo z igual a 3 más 2i, el módulo sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea, raíz de 3. El i, el número imaginario, no se coloca dentro de la propiedad. El módulo de este número complejo sería raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más el número 4 elevado al cuadrado. Resolviendo te sale 5. Observación. El módulo es la distancia del centro de coordenadas hacia el número complejo. Esa distancia es lo que está midiendo el módulo. Veamos algunas propiedades. Si tengo dos números complejos z y w, se cumple que el módulo del número complejo es z multiplicado por su conjugado. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si z es de la forma a más b por i, el conjugado de z es de la forma a menos b por i. El conjugado significa el cambio de signo. Ese símbolo z con rayita es el cambio de signo. Entonces, si yo hallo el módulo al cuadrado, es lo mismo a que yo multiplique z por su conjugado. Eso dice esta propiedad, ¿no? Si tú multiplicas el z por su conjugado, es lo mismo que coge el módulo y lo eleva al cuadrado. ¿Ya? Tenemos que el módulo de un producto se reparte para cada factor. El módulo de un cociente se reparte para cada elemento siempre y cuando el número complejo W no sea 0. El módulo elevado a la n o el módulo de un complejo elevado a la n, ese exponente puede salir o puede ingresar dentro del módulo. ¿De acuerdo? Por aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver qué ejemplo se nos ha presentado. Dice así. Calcule el módulo del siguiente número complejo. Este. Entonces, si yo quiero calcular el módulo de z, tendría que hallar el módulo de todo esto. ¿No es cierto? Hallar el módulo de todo esto. Entonces, ¿cómo calculo ese módulo? Ese módulo por propiedad se reparte en el numerador y en el denominador. Lo reparto en el primer factor, aquí está, en el segundo factor, aquí está, y en el tercer elemento que está en el denominador. ¿Cierto? En el caso de los factores que están en el numerador, el cuadrado y el exponente 4 salen del módulo, ¿no? Por lo que hemos conversado.
¿Cómo calculo el módulo de 3 más 5i? La raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, con el cuadrado afuera. ¿Cómo calculo este módulo? La raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, elevado a la 4. Y este módulo, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto ya se desarrolla y llegamos a este resultado, 1149,2. Eso sería el módulo de este número complejo, usando las propiedades que tenemos acá. Por ejemplo, cuando yo apliqué el módulo repartido arriba y abajo, usé la propiedad 3. Luego arriba lo repartí para cada factor, usé la propiedad 2. Y cuando hay exponente, el exponente sale del módulo. En el caso del 2 y el exponente 4, usé la propiedad 4. ¿Se da cuenta? Solo con estas propiedades hay este módulo. Pasemos ahora a conversar sobre la representación trigonométrica de un número complejo. Si tengo el número complejo z igual a x más y por y, gráficamente, ya hemos dicho que es un punto en el plano donde x es la componente en la parte real y y es la componente en la parte imaginaria. Obviamente, el segmento que une el origen de coordenadas con el número complejo tiene un ángulo con respecto al eje real. ¿Es cierto? La distancia del origen de coordenadas al extremo x es x unidades y la distancia que hay de este extremo hacia la altura, ¿no?, del número complejo es y unidades. Entonces podemos establecer las siguientes relaciones. Por cierto, recuerden que esta longitud del origen de coordenadas al número complejo es el módulo de z. A ese símbolo que hemos definido es el símbolo del módulo y a ese θ le vamos a llamar argumento del número complejo. Bien, se tienen las siguientes relaciones, ¿no? Del gráfico se tiene que el coseno de θ es cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos a establecer en este momento la representación trigonométrica, pero observe esto, ¿no? El coseno de θ es cateto adyacente sobre hipotenusa. Acá está. Donde si yo despejo, x sería módulo de z por el coseno de θ. El seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa, donde si yo despejo, y sería módulo de z por el seno de θ. Y si yo reemplazo esto en la representación del número complejo, tenemos lo siguiente. En lugar de x, ponle módulo de z más coseno. Y en lugar de y, ponle módulo de z por el seno. Si yo factorizo el módulo de z, me quedaría coseno de θ más y seno de θ, ¿no? Por aquí falta colocar la variable y. Así, ¿no? Si yo factorizo el módulo y lo pongo al inicio, me quedaría coseno de θ más y seno de θ, que es lo que me quedaría dentro del paréntesis. Entonces, a este tipo de representación le vamos a llamar la representación trigonométrica. Z se expresa como su módulo multiplicado por el coseno de θ más y seno de θ, donde el módulo ya lo hemos definido y el θ es el argumento, que es el ángulo entre el segmento que une el origen de coordenadas con el número complejo y el eje real. Por ejemplo, hay la representación trigonométrica de este número complejo. ¿Qué tenemos que hacer? Gráficamente también lo puedes ver. Ubicamos la parte real, que es el número 5, la parte imaginaria, que es 5 raíz de 3. Ahí tenemos nuestro número complejo. Hay un ángulo que se va a llamar argumento, ¿no es cierto? Entonces, podemos hallar, por ejemplo, la tangente de θ. La idea es hallar el ángulo y también hallar el módulo. Son dos cosas que hay que hallar, el ángulo y el módulo. El ángulo y el módulo. La tangente sería cateto opuesto, que es 5 raíz de 3 sobre cateto adyacente, que sería 5. La tangente sería ser raíz de 3. Ahora, ¿quién es el ángulo cuya tangente es raíz de 3? El ángulo sería 30 grados o también se puede colocar pi tercios, es equivalente. ¿Está bien? Ya tengo el argumento, que es 30 grados o también pi tercios. Ahora vamos por el módulo. El módulo sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 5 raíz de 3 al cuadrado. Calculamos todo esto y nos va a salir 10, haciendo cuentas. Entonces tenemos que la representación trigonométrica por fórmula es el módulo de z por el coseno de θ más y seno de θ. Pero el módulo me salió 10 y el ángulo o el argumento me sale pi tercios. Y esta vendría a ser la representación trigonométrica del número complejo. ¿De acuerdo? Bastó calcular el módulo y bastó calcular el ángulo. Hablemos acerca del teorema de Moiré. Dado un número complejo no nulo, o sea, no cero, sabemos que un número complejo se puede representar en su forma trigonométrica.
Se tiene que si nosotros elevamos al exponente n una potenciación de un número complejo, sorprendentemente, el resultado de esa potenciación sale de esta forma. El módulo se eleva a la n y ese exponente n multiplica a cada uno de los argumentos. Sería n teta para el coseno y n por teta para el seno. Ejemplo, tengo este número complejo y si yo quiero elevar ese número complejo al cubo, sería raíz de 2 al cubo, ¿no? Y también elevo al cubo, multiplico por 3 acá al pi medios y por 3 al pi medios. ¿Te das cuenta? Multiplico por 3 a cada uno de los elementos. Bien, acá raíz de 2 al cubo se puede convertir en 2 raíz de 2. Acá esto se va a mantener y ya tendría entonces el número z al cubo. Por si acaso, raíz de 2 al cubo es como decir, por la duda, ¿no? Raíz de 2 al cubo es como decir raíz cuadrada de 8. ¿No? 2 al cubo es 8, pero 8 es como 4 por 2. Y la raíz de 4 sería 2, quedándote la raíz de 2, que es lo que vemos aquí, ¿no? Sale 2 raíz de 2. Bien, entonces el teorema de Moyure nos va a servir para calcular potencias de un número complejo. Así como tenemos el cálculo de las potencias, también tenemos el cálculo de las raíces. Acá sin mucha atención. Si yo quiero calcular la raíz enésima de un número complejo expresado en su forma trigonométrica, esa raíz enésima viene a ser un complejo W. De tal manera que si ese W se eleva a la n, me tiene que dar el z. ¿Qué significa esto, no? Si yo quiero hallar la raíz enésima de z, eso me da un W. De tal manera que W a la n me tiene que dar z. Esto, ¿cómo lo vamos a hacer? En un ejercicio concreto nos van a dar el valor de z. Y nosotros tenemos que hallar W. La sugerencia va a ser, ¿no? Para poder encontrar una solución, vamos a tratar que este W se exprese en su forma trigonométrica, que es módulo de W coseno de beta más i seno de beta. El z también se puede expresar en su forma trigonométrica. El z sería módulo de z coseno de teta y seno de teta. Lo que vamos a ver acá es una ligera demostración de cómo llegar a ese valor W. ¿Ya? Ojo, z se expresa en su forma trigonométrica con ángulo teta y W se expresa en su forma trigonométrica con ángulo beta. Diferentes ángulos. Entonces, queremos hallar W, conociendo z. Claramente, para que estos números sean iguales, el módulo de z debe coincidir con el módulo de W a la n. Y la parte angular, coseno más i seno de teta, debe coincidir con coseno de n beta más i seno de n beta. De aquí podemos deducir, ¿no? Si yo despejo el n como una raíz para el otro lado, el módulo de W es la raíz enésima del módulo de z. Recuerda que queremos hallar W, ¿eh? Y para W, si quieres saber su módulo, va a ser la raíz enésima del módulo de z. Ahora quiero calcular el ángulo beta. Entonces digo así, ¿no? Este ángulo n beta, para que coincida con este teta, ¿no? N beta va a ser igual a teta más tantas vueltas como yo desee. O sea, los ángulos van a ser iguales, n beta es igual a teta, pero teta más una vuelta, o más 2 vueltas, o más 3 vueltas, o más k vueltas. K veces 2pi. ¿De acuerdo? Lo que hace un momento comentamos respecto a las vueltas. Entonces, teta va a ser igual a n beta, o si no decir n beta es igual a teta más un número de vueltas, ¿no? Puede ser una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas. Bien, despejo entonces, como yo quiero beta, el n pasa a dividir y tengo teta más 2kπ entre n. Y listo, ya hemos calculado el módulo de W y ya hemos calculado el ángulo de W, el argumento. Ya tengo todos los ingredientes para W. Me queda así entonces. Si z es un número complejo y esta es su forma trigonométrica, la raíz enésima de z es un W, donde W se escribe así. En vez de colocar módulo de W, vas a colocar raíz enésima del módulo de z. Y en vez de colocar beta, vas a colocar teta más 2kπ entre n. Donde ese k tiene valores, o sea, va a representar un número de vueltas, pero el número de vueltas en cantidad 1 menos que la raíz indicada. O sea, empieza de 0, 1, 2, 3, hasta 1 menos que la raíz solicitada. Bien, esta propiedad es la que vamos a usar para el cálculo de la raíz enésima de un número complejo. Hagamos un ejemplo para fortalecer la idea.
Miren, encuentre todos los valores de W tal que W a la quinta es menos 32. Fácilmente uno puede notar que un número a la quinta que dé menos 32 sería menos 2. Claro, como número real. Pero hay otros números más cuya potencia me da menos 32, que no es menos 2, sino serán números complejos. Observe. Sabemos nosotros por propiedad, ¿no? Este 5 pasa como raíz quinta de menos 32, ¿no es cierto? Donde nosotros tenemos que expresar a este número a quien le estamos hallando la raíz, tenemos que expresarlo en su forma trigonométrica, ¿no es cierto? Entonces sería menos 32 es igual a el módulo de menos 32 coseno de pi más i seno de pi. Esa sería su representación trigonométrica. Coseno de pi es menos 1, seno de pi es 0, sería menos 1 por 32, sale menos 30. Son equivalentes, su forma trigonométrica. ¿Ya? Esta representación se practicará con más claridad también en clase. Bien, menos 32 lo expreso en su forma trigonométrica. Ahora, ¿cómo hallamos la raíz? Como yo quiero calcular la raíz de menos 32, este menos 32 hace el papel de z, con su forma trigonométrica. En este caso, el teta sería pi. La raíz enésima, en mi caso sería raíz quinta, se representa de esta forma. Vamos a hallar la raíz quinta del módulo de menos 32 por el coseno, el teta sería como el pi, por 2k pi entre n, más i seno de teta más 2k pi entre n. Recuerda que el teta es el pi. Quedaría así entonces. ¿Ya? Por propiedad, el k varía de 0 hasta 1 menos que la raíz indicada. En mi caso sería así, mira. Observa. Menos 32 le sacamos su raíz quinta. Sería raíz quinta de menos 32. Ahí está. En módulo, raíz quinta. Coseno, en vez de teta le voy a poner pi, de 2k pi entre 5. Tome en cuenta que el n es el valor de 5. ¿Por qué n es 5? Porque n es el valor del índice de la raíz. Más i veces seno, el teta es el pi, de 2k pi entre n que vale 5. Y el k recuerda que va a oscilar hasta 1 menos que el valor de la raíz, del índice de la raíz. Como es raíz quinta, acá llega hasta 4. El k sería 0, 1, 2, 3 y 4. Bien, vamos a hallar todas las raíces entonces. Primero, hallamos cuando k es 0. Si k es igual a 0, tendríamos lo siguiente. Raíz quinta de menos 32 sería, ¿no? La raíz quinta de este módulo sería, este es positivo, ¿eh? El módulo acá se convierte en valor absoluto. Valor absoluto de menos 32 sería 2, raíz quinta de 32 sería 2. Si k es igual a 0, 2 por 0 sería k, 0 se elimina, me queda pi quintos. Si k es igual a 0 se elimina, seno de pi quintos. Esta sería la raíz quinta de menos 32. Una primera solución. Ahora, si k es igual a 1, lo mismo, la raíz quinta de menos 32, esto me saldría 2. Pero si k es igual a 1, ¿de acuerdo? Tendría acá coseno de 2 por 1, 2pi más pi, 3pi sobre 5, ¿no? ¿Sí? Y acá 2 por 1, 2, 2pi más pi, 3pi sobre 5. Ahí está. Esta sería la segunda raíz cuando k es 1. Cuando k es igual a 2 también lo reemplazo. Raíz quinta de menos 32 sería 2. Si acá fuera 2 sería 2 por 2, 4, ¿no? 4pi más pi sobre 5, ¿no? 2 por 2, 4, 4pi más pi sobre 5. Pero 4pi más pi sería 5pi. Entre 5 me queda un pi. Pero un coseno de un pi me sale menos 1. Acá lo mismo, me sale pi sobre 5pi sobre 5 es pi. Pero seno de pi es 0. Esto es 0, ¿eh? Seno de pi es 0 y este es menos 1. Menos 1 por 2 sería menos 2. ¿eh? Seno de pi es 0, coseno de pi es menos 1, todo me sale menos 2. Que esta es la raíz usual, ¿no? Cuando uno saca la raíz quinta de menos 32 sale menos 2. Esta es la raíz usual. Pero aparte me están saliendo otras raíces adicionales. Cuando k es igual a 3 se hace lo mismo, se va reemplazando, ¿de acuerdo? Se hace un reemplazo, y luego se hace el reemplazo cuando k es igual a 4. Y de esa forma obtendrías todas las raíces, ¿no? Los valores de las raíces de menos 32 vienen a ser estos 5 valores. Listo, muchachos. Espero me hayan entendido lo que es las funciones trigonométricas y sus inversas, como también el desarrollo de los números complejos. Conmigo será hasta otra oportunidad. Chicos, tomar en cuenta que qué fenómenos en la vida real se pueden modelar mediante funciones trigonométricas y trigonométricas inversas.
Ahí tenemos, por ejemplo, vimos un casito que tenía que ver con el movimiento armónico simple, ¿no? Que era con respecto a el resorte, ¿no? Cómo se iba modelando. Así como ese caso del resorte, también hay otros modelos matemáticos que involucran a la función seno y la función coseno, ¿no? También las ondas de mar, el estudio de las ondas de choque, también se modelan con función seno y coseno. ¿Para qué nos sirve el aprendizaje de este tema? Para movimientos armónicos, como el caso del resorte, para el caso de los números complejos también hemos visto, ¿no?, que puede usarse en el caso de la aeronáutica, hemos comentado, en el caso de las ecuaciones de Schrödinger, ¿no?, en el mundo de la química y en la ingeniería electrónica. ¿Qué dificultades enfrentaste y cómo las solucionaste? Dificultades hay quizás por allí, en la función inversa, tener cuidado, o en este último caso de las raíces de un número complejo, entender bien las notaciones, ¿no? Pero eso se va a solucionar fácilmente revisando los videos, viendo los ejercicios explicativos, como también haciendo consultas en hora de clase. ¿Conoces algunas aplicaciones de las funciones trigonométricas o inversas en tu profesión? Queda una puerta abierta ahí para poder hacer una respuesta a esa pregunta. Listo, muchachos. Ahora sí, sin más que decir, solo me queda despedirme dejándole algunas referencias para que puedan reforzar el tema conversado. Cuídense mucho, que tengan una excelente semana. Éxitos a todos.